En la cena familiar le pregunté a mi esposa, «Cariño, ¿qué tal un poco de vino?» Ella respondió, «Convertiste nuestros votos en herramientas para tu traición». El recibo del hotel de lujo cayó de la bolsa de gimnasio de Trina como una confesión escrita en papel con membrete corporativo, deslizándose silenciosamente sobre el suelo de la cocina. Adán Vale lo sostuvo entre sus dedos callosos, marcados por años de trabajo físico, entrecerrando los ojos ante los números impresos que le revolvieron el estómago con violencia. 4 noches, suite presidencial, habitación 421. Las fechas coincidían perfectamente, dolorosamente, con su supuesto retiro de fitness de la semana anterior, un viaje del que había vuelto radiante y sospechosamente relajada. Su esposa de 18 años, Trina, la mujer con la que había construido una vida, ni siquiera había intentado ocultarlo adecuadamente, dejando la prueba condenatoria a la vista como una bomba de tiempo esperando ser descubierta. «Bueno, papá», Sierra, su hija de 16 años, apareció en el umbral de la cocina, ya lista para el instituto, con la mochila colgada descuidadamente al hombro. «Mamá ya se ha ido hace rato», dijo con esa naturalidad adolescente que a veces rozaba la indiferencia. «¿Me llevas tú al colegio?» Adán dobló cuidadosamente el recibo del hotel, como si manejara material radioactivo, y lo guardó en el bolsillo de su camisa de trabajo, el papel sintiéndose como una brasa ardiente contra su pecho. «Claro, cariño, dame 5 minutos para tomar un café». El camión de la basura, su oficina móvil, ya esperaba fuera, imponente y ruidoso bajo el pálido sol matutino. Joaquín Joaco Russo, su compañero de ruta y amigo a regañadientes, ya estaba al volante, golpeando rítmicamente su simple anillo de bodas, que curiosamente aún usaba, contra el volante desgastado de esa manera nerviosa y casi compulsiva que tenía desde que salió de la cárcel del condado hacía unos 3 años. 3 años limpio de adicciones, 2 años oficialmente divorciado de una mujer que le había hecho la vida imposible, y todavía con los nervios de punta, como si esperara constantemente que el pasado volviera a morderlo con fuerza. «Parece que alguien te ha meado en el café esta mañana, compadre», dijo Joaco con su habitual sarcasmo, mientras Adán subía pesadamente al asiento del copiloto, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. «Algo así», murmuró Adán, mirando fijamente el parabrisas sucio. Condujeron su ruta habitual por las calles aún adormecidas de Santiago en un silencio tenso y cargado. El único sonido era el rugido del motor del camión y el chirrido ocasional de los frenos, hasta que Joaco, incapaz de soportar la tensión por más tiempo, finalmente habló. «¿Tu esposa Trofeo te está dando la lata otra vez con sus caprichos, Adán?» Adán casi se ríe amargamente ante la descripción. Esposa Trofeo. Así era como Joaco, con su brutal honestidad, siempre había llamado a Trina, aunque Adán se había negado a verlo durante años. Joaco la había calado casi desde el principio, viendo a través de su fachada de encanto superficial mucho antes que él. La mayoría de la gente lo hacía al final, reconociendo el vacío y el egoísmo detrás de la sonrisa brillante y el cuerpo tonificado, excepto Adán. Él había sido, dolorosamente claro ahora, el último en enterarse, el tonto confiado y enamorado. «Joaco, ¿has estado alguna vez en el Hotel Pacífico Grand? Ese sitio ultrapijo del centro, cerca del Costanera Center». Joaco soltó una carcajada ronca. «Ni de coña, hermano. Ese lugar es demasiado elegante hasta para mirar desde afuera. ¿Por qué lo preguntas?» Adán sacó lentamente el recibo doblado de su bolsillo y se lo pasó sin decir palabra. Joaco lo desdobló y silbó por lo bajo mientras leía los detalles escandalosos. «Uf, hermano, o tu mujer está ganando la lotería en secreto y no te ha contado, o sí, bueno, ya sabes». Levantó la vista, su expresión ahora seria. «¿Estás completamente seguro de esto, Adán?»
Adán volvió a doblar el recibo con manos temblorosas, estudiando los detalles impresos como si buscara desesperadamente una explicación alternativa, una falla lógica que sabía en el fondo que no existía. El número de la habitación ya estaba grabado a fuego en sus retinas, una marca imborrable. 421. Estoy seguro, Joaco, malditamente seguro. Terminaron la ruta asignada en un tiempo récord esa mañana, moviéndose con una eficiencia sombría y mecánica, apenas intercambiando palabras. Joaco dejó a Adán junto a su vieja camioneta Chevrolet Luv, una máquina fiel pero destartalada de la que Trina se quejaba constantemente, diciendo que era una vergüenza y que la hacía parecer pobre. ¿Necesitas refuerzos para más tarde?, preguntó Joaco, su tono casual, pero con un trasfondo de genuina preocupación. ¿Refuerzos? ¿Para qué? Para lo que sea que planees hacer con ese recibo que llevas en el bolsillo como si fuera dinamita. Adán arrancó el motor con un rugido gutural, el sonido reflejando la tormenta en su interior. Solo voy a ir a hablar con ella, Joaco, a preguntarle sobre ello, tranquilamente. Joaco resopló con evidente escepticismo, conociendo bien el temperamento de su amigo cuando se sentía acorralado. Claro, tranquilamente. Buena suerte con eso. Llámame sin falta cuando necesites que te saque bajo fianza. El lobby del Hotel Pacífico Grand olía a una mezcla embriagadora de dinero viejo, perfume caro y mentiras bien construidas. Adán nunca había puesto un pie dentro antes. Era un universo paralelo, completamente ajeno al suyo, al mundo del sudor, el esfuerzo físico y la honestidad brutal. Pero podía ver inmediatamente por qué Trina lo había elegido como escenario para su traición. Todo era mármol reluciente importado de Italia, opulentos detalles dorados en cada esquina y arreglos florales tan extravagantes que parecían sacados de una revista de decoración. El tipo exacto de lugar diseñado específicamente para hacer que los trabajadores manuales como él, los recolectores de basura, los invisibles de la sociedad, se sintieran como intrusos incómodos, fuera de lugar, solo por existir en su atmósfera enrarecida y artificial. El ascensor dorado subió silenciosamente al cuarto piso con un susurro casi inaudible. La música suave y ambiental apenas perceptible, diseñada para calmar los nervios de los ricos e importantes. El corazón de Adán, sin embargo, martilleaba violentamente contra sus costillas, un tambor salvaje de ira, dolor y adrenalina, mientras caminaba con pasos inseguros pero decididos por el pasillo alfombrado con un diseño intrincado, siguiendo los números de latón pulido de las puertas de las habitaciones, que parecían burlarse de él con su brillo indiferente. 417, 419. 421. Se detuvo frente a la puerta de madera maciza, respirando hondo, tratando de controlar el temblor de sus manos. Pegó la oreja a la madera fría. Los sonidos apagados que provenían del interior hicieron que su visión se teñiera instantáneamente de un rojo furioso. La voz inconfundible de su esposa, Trina, entrecortada, jadeante y ansiosa de una manera íntima y vulnerable, que no había estado con él en años, quizás nunca con esa intensidad. La voz profunda y resonante de un hombre desconocido, autoritaria, segura de sí misma, riendo con suficiencia. Adán probó el pomo de la puerta con mano temblorosa, esperando encontrarlo cerrado, preparándose mentalmente para un escándalo en el pasillo. Pero, para su sorpresa y horror, giró suavemente. Estaba abierto, sin seguro, como si no tuvieran nada que ocultar, o peor aún, como si no les importara en absoluto ser descubiertos. La suite presidencial era todo lo que el costoso recibo prometía y mucho más. Ventanales del suelo al techo ofrecían vistas panorámicas espectaculares de la ciudad de Santiago, extendiéndose bajo ellos, un mundo indiferente a su drama personal. Una cama king size absurdamente grande ocupaba el centro de la habitación, deshecha, con sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos revueltas y arrugadas. Una cubitera de plata volcada en el suelo
yacía en un charco de champán caro derramado y hielo derritiéndose sobre la alfombra persa. Y allí, en medio de ese escenario de lujo y decadencia, estaba su esposa, Trina, completamente desnuda y enredada apasionadamente, con un hombre que Adán no reconoció al principio. Pelo oscuro perfectamente peinado hacia atrás, un reloj de oro ostentoso, descansando sobre la mesita de noche junto a la cama deshecha. El tipo de sonrisa confiada, casi arrogante, que pertenecía a alguien que nunca en su vida había dudado de su lugar privilegiado en el mundo. «¿Pero qué demonios?», empezó a decir el hombre, incorporándose torpemente en la cama, buscando a tientas una sábana. Trina gritó entonces, no de sorpresa, o miedo como Adán había esperado vagamente, sino de pura y absoluta rabia dirigida directamente hacia él, su intruso. «¿Cómo te atreves a entrar así? ¡Lárgate de aquí ahora mismo! ¡Fuera!». El hombre, Leo, Adán recordó el nombre del recibo y lo confirmó al ver el monograma LD bordado en el albornoz de seda del hotel que colgaba descuidadamente cerca. Buscó a tientas y con pánico sus pantalones de vestir caros caídos en el suelo. «Mira, amigo, cálmate, ¿sí? Creo sinceramente que ha habido un terrible malentendido aquí». El puño de Adán, endurecido por años de levantar contenedores de basura pesados bajo el sol y la lluvia, impactó limpiamente en la mandíbula desprevenida de Leo antes de que las palabras conciliadoras y condescendientes terminaran siquiera de formarse en su boca. Leo tropezó hacia atrás por la fuerza del golpe, completamente sorprendido. Sus pies se enredaron con el borde de la cubitera de champán volcada y ambos cayeron al suelo, en un torpe y ruidoso enredo de extremidades desnudas, cubitos de hielo resbaladizos y espuma de champán pegajosa sobre el frío y costoso suelo de mármol. No fue una pelea elegante ni coreografiada como en las películas de acción que solían ver juntos. No hubo frases ingeniosas ni movimientos espectaculares. Solo dos hombres de mediana edad, uno consumido por la furia justa de la traición, el otro sorprendido, culpable y probablemente con resaca, rodando torpemente por el suelo resbaladizo, lanzando puñetazos desmañados y poco efectivos, gruñendo como animales acorralados defendiendo su territorio. «Parad, por favor, parad ya», chilló Trina desde la relativa seguridad de la cama, buscando a tientas una sábana para cubrir su desnudez, mientras observaba la patética pelea, con una mezcla de horror y fastidio. «Que alguien llame a seguridad inmediatamente». Leo consiguió finalmente escabullirse de debajo de Adán, sujetándose el hombro que probablemente se había dislocado en la caída, su rostro contorsionado por el dolor y la humillación. «¿Estás completamente loco? ¿O qué?», jadeó, retrocediendo hacia el teléfono de la habitación. «Voy a llamar a la policía ahora mismo. Te vas a arrepentir de esto». «Pues llámalos», jadeó Adán a su vez, poniéndose en pie con dificultad, sintiendo el dolor punzante en sus nudillos. «Me encantaría oírte explicarle esto a los carabineros, mientras estás medio desnudo en una suite presidencial con mi esposa». Pero Leo ya estaba marcando frenéticamente en el teléfono de la habitación, gritando algo sobre un intruso violento, y la seguridad del hotel llegó en cuestión de minutos, alertada por los gritos y el escándalo. Dos guardias corpulentos, vestidos con impecables uniformes negros que parecían más apropiados para porteros de discoteca de élite que para personal de hotel, entraron rápidamente en la suite, evaluando la situación con miradas impasibles, seguidos de cerca por dos uniformados de carabineros de Chile, con expresión seria y profesional. En lo que pareció un abrir y cerrar de ojos, Adán se encontró de nuevo boca abajo en el frío y húmedo suelo de mármol, el olor dulzón y metálico del champán derramado llenando sus fosas nasales, con las manos atadas dolorosamente a la espalda, con ásperas bridas de plástico que le cortaban la circulación. «Nos ha atacado sin provocación», sollozó Trina melodramáticamente, quien para entonces se había puesto apresuradamente la camisa de vestir arrugada de Leo
interpretando el papel de víctima inocente a la perfección ante las autoridades recién llegadas. Entró aquí a la fuerza como un loco y agredió brutalmente a mi amigo. ¿Amigo? Se rió Adán amargamente desde el suelo, escupiendo un poco de sangre y saboreando el desagradable regusto metálico del cobre en su boca. ¿Así es como lo llamamos ahora? ¡Qué conveniente! A los carabineros, comprensiblemente, no les interesaba lo más mínimo el complicado drama matrimonial que se desarrollaba ante ellos. Tenían cosas mucho más importantes y urgentes que hacer. Vieron a un trabajador de la basura con ropa sucia y aspecto desaliñado en una opulenta suite de hotel de lujo, a una mujer hermosa y semidesnuda, llorando histéricamente, y a un hombre rico y bien vestido, con la mandíbula visiblemente hinchada y amoratada, y sacaron sus propias conclusiones precipitadas, predecibles y, por supuesto, completamente erróneas. Adán pasó el resto de la noche encerrado en un calabozo frío, húmedo y maloliente del centro de la ciudad, escuchando las quejas lastimeras y las excusas interminables de borrachos, pequeños traficantes de drogas y otros desgraciados que lamentaban su mala suerte en la vida. Por primera vez en mucho tiempo, quizás en toda su vida adulta, sintió que encajaba perfectamente en ese ambiente de desesperación y fracaso. La lluvia fina y persistente empezó justo cuando Adán salía tambaleándose de la comisaría a la mañana siguiente, sintiéndose magullado tanto física como emocionalmente, humillado hasta la médula y extrañamente vacío por dentro. Su vieja camioneta Chevrolet Love seguía en el aparcamiento del Hotel Pacífico Grand, probablemente confiscada temporalmente como prueba o simplemente remolcada, pero ese detalle logístico parecía ahora el menor de sus innumerables problemas. Cuando finalmente llegó a su propia entrada varias horas después, tras un largo y deprimente viaje en micro y metro bajo la llovizna constante, descubrió con un golpe sordo en el pecho que habían cambiado las cerraduras de la puerta principal. La llave de su casa, la misma que había usado fielmente durante casi 20 años para entrar en su refugio, en su hogar, giró inútilmente en el aire, sin encontrar resistencia, sin abrir nada. Había una nota cuidadosamente doblada y pegada en la puerta principal con cinta adhesiva transparente, escrita con la caligrafía fluida, elegante y ahora odiosamente familiar de Trina, como si estuviera dejando instrucciones para el jardinero. Adán, tu comportamiento incontrolable y violento de anoche fue completamente inaceptable y, francamente, peligroso para mi seguridad. He solicitado formalmente una orden de alejamiento temporal en tu contra. No intentes contactarme bajo ninguna circunstancia. No vengas aquí de nuevo. He llamado a mi abogado. Él se pondrá en contacto contigo pronto para discutir los próximos pasos. Adán se sentó pesadamente en el escalón mojado del porche durante 20 largos minutos, ignorando la lluvia fina que le empapaba la ropa, simplemente viendo a los vecinos curiosos espiar discretamente por detrás de las cortinas de sus ventanas. Los Henderson de al lado, siempre tan correctos y entrometidos, se tomaban su café matutino con una vista privilegiada y sin obstáculos de su humillación pública y definitiva. Ya podía imaginar vívidamente las llamadas telefónicas, los mensajes de WhatsApp cargados de chismes jugosos, extendiéndose por todo el vecindario como la pólvora en un reguero de gasolina, alimentando el fuego insaciable de la especulación y el juicio moral. Su teléfono vibró débilmente en su bolsillo mojado. Era Joaco, su voz sonando preocupada a través de la línea. «Oye, compadre, acabo de oír algo bastante heavy en las noticias de la mañana. Seguro que no eres tú, ¿verdad? ¿Qué diablos estás diciendo?» «Las noticias locales, hermano. Mencionaron escuetamente el parte policial del incidente en el hotel. Trabajador sanitario detenido tras presunta agresión en hotel de lujo del sector Oriente. No dijeron tu nombre explícitamente, pero vamos, Adán, cualquiera con medio cerebro en este barrio puede sumar 2 más 2
y deducirlo fácilmente. Adán apoyó la frente contra el volante frío y húmedo de su camioneta inexistente, sintiendo una oleada abrumadora de náusea y desesperación. «Estoy tan jodido, Joaco». «Tal vez», interrumpió Joaco con una calma sorprendente y pragmática que Adán necesitaba desesperadamente en ese momento. «O tal vez, solo tal vez, por fin has despertado del coma en el que has estado viviendo durante años». Joaco apareció 20 minutos después como un ángel guardián improbable, trayendo consigo una bolsa de lona con ropa limpia y seca que había cogido de su casillero en el depósito de camiones y un sándwich grasiento pero reconfortante de una estación de servicio cercana. «Puedes quedarte en mi humilde morada todo el tiempo que necesites hasta que resuelvas todo este lío», le dijo Joaco con firmeza, sin dejar lugar a la discusión. «No puedo aceptarlo, Joaco. Es demasiada molestia». «Sí que puedes, y lo harás, te guste o no. Porque quedarte sentado aquí en tu camioneta inexistente, revolcándote en la autocompasión bajo la lluvia, no va a arreglar absolutamente nada de nada». Condujeron hasta el modesto pero acogedor apartamento de Joaco en completo silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sombríos. No era gran cosa, solo un sencillo apartamento de un dormitorio, ubicado ruidosamente encima de una lavandería automática que funcionaba las 24 horas, pero estaba impecablemente limpio, ordenado y, sobre todo, se sentía honesto, sin ostentosos y fríos suelos de mármol, ni mentiras pegajosas envueltas en sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos. «¿Quieres hablar de ello de una vez?», preguntó Joaco finalmente, abriendo 2 cervezas frías y pasándole una a Adán. Adán sacó lentamente el arrugado, y ahora ligeramente húmedo, recibo del hotel de su bolsillo, la prueba tangible de su ruina. «Mira atentamente el reverso. Encontré algo». Joaco le dio la vuelta al papel con curiosidad. En letra minúscula, casi ilegible, impresa en la parte inferior del recibo, estaba el nombre completo del amante, Leonardo Drake, y junto a él, lo que parecía ser una especie de código de membresía de cliente frecuente o número de socio del hotel. Así que ahora sé quién es el desgraciado que se acuesta con mi mujer», murmuró Adán, apretando la lata de cerveza con tanta fuerza que casi la abolla. «¿Y qué piensas hacer exactamente con esa información ahora que la tienes, Adán?», preguntó Joaco en voz baja, estudiando el rostro endurecido de su amigo. Adán dio un largo y amargo trago a su cerveza, el líquido frío apenas registrándose en su garganta seca. «Sinceramente, Joaco, no tengo ni la más remota idea todavía, pero algo se me ocurrirá. La Biblioteca Pública de Providencia ofrecía un refugio tranquilo y anónimo, además de computadores con acceso gratuito a Internet, un recurso invaluable para alguien como Adán en ese momento. Nunca se había considerado particularmente bueno con la tecnología. Siempre había preferido arreglar motores, cañerías y muebles rotos con sus propias manos. Pero la desesperación cruda y la sed de respuestas eran, sin duda, maestras poderosas y muy motivadoras. En apenas 2 horas de búsqueda intensa y concentrada en Google y redes sociales, Adán había aprendido más detalles íntimos y potencialmente comprometedores sobre Leonardo Drake de lo que probablemente el propio Leo recordaba sobre sí mismo después de una noche de fiesta. Edad, 41 años. Profesión, gerente regional de operaciones para la prestigiosa cadena de hoteles de lujo, Sol Austral, supervisando varias propiedades clave en Chile, incluido el infame Hotel Pacífico Grand. Estado civil, divorciado 2 veces, sin hijos registrados que constaran públicamente. Propiedades, un opulento apartamento penthouse en el centro de Santiago, una moderna casa de playa en el exclusivo balneario de Reñaca y al menos 2 propiedades de alquiler en los acomodados suburbios de Chicureo, probablemente utilizadas para encuentros discretos. Historial crediticio, aparentemente impecable,
múltiples asociaciones comerciales registradas bajo su nombre y, lo más interesante y revelador, un preocupante rastro digital de demandas civiles presentadas por exempleadas acusándolo de acoso laboral y sexual, todas convenientemente resueltas fuera de los tribunales mediante acuerdos de confidencialidad y sumas de dinero no reveladas. Una lectura fascinante, ¿no crees? Adán levantó la vista sobresaltado y encontró a Joaco de pie silenciosamente detrás de él, sosteniendo 2 vasos de café humeante de máquina. El tipo es claramente un depredador en serie, un mujeriego profesional, dijo Adán con un creciente disgusto, sintiendo una extraña mezcla de ira y lástima por las otras víctimas. Claramente, esta no es su primera vez en este sucio rodeo. No me sorprende en absoluto, dijo Joaco encogiéndose de hombros. ¿Cuál es el plan ahora, entonces? ¿Vas a enfrentarlo? Todavía no tengo un plan concreto, admitió Adán, frotándose los ojos cansados. Solo quiero entender completamente a qué clase de serpiente me estoy enfrentando realmente. Conocer a mi enemigo. Joaco se sentó en el computador de al lado con un suspiro resignado. ¿Te importa si investigo un poco más a fondo por mi cuenta mientras tú sigues con lo tuyo? Tengo algunas ideas sobre dónde buscar. Adelante, dale nomás, respondió Adán, agradecido por la ayuda inesperada. Los dedos de Joaco se movieron ágilmente sobre el teclado con una habilidad y velocidad sorprendentes para alguien cuyo historial laboral principal no incluía precisamente trabajo de oficina. Se aprende mucho en la sombra, compadre, explicó Joaco sin mirarlo, concentrado en la pantalla. Incluido cómo encontrar registros públicos y escrituras que la gente con dinero preferiría mantener bien ocultos bajo 7 llaves. 10 minutos después, Joaco silbó suavemente, llamando la atención de Adán. «Oye, compadre, mira esto. Tu amigo Leo tiene algunas asociaciones comerciales bastante interesantes. Revisa esto con calma». La pantalla mostraba ahora un título de propiedad escaneado obtenido de algún registro público online. Una de las supuestas casas de alquiler de Leo en Chicureo estaba, de hecho, cofirmada como propietaria conjunta al 50% por alguien llamada Patricia Mars. La dirección registrada le resultó vagamente familiar a Adán. Claro, era donde vivía Carla, la hermana menor de Trina. «Pero qué pequeño es el maldito mundo, ¿no?», murmuró Adán, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor de la biblioteca. «Se hace aún más pequeño y sórdido», dijo Joaco con una sonrisa irónica. «Mira esto otro que acabo de encontrar». Otro documento oficial apareció en pantalla, esta vez del Registro de Comercio. Una licencia comercial para una nueva y flamante empresa llamada rimbombantemente Soluciones de Bienestar Integral y Coaching Ontológico. Socias registradas y fundadoras: Trina Vale y Patricia Mars. Carla, al parecer, usaba su segundo nombre, Patricia, para los asuntos de negocios turbios. Constituida legalmente hacía apenas 6 meses, coincidiendo sospechosamente con el inicio del patrón de retiros de dinero de la cuenta conjunta. Adán se quedó mirando fijamente la pantalla, las piezas del doloroso rompecabezas encajando brutalmente en su mente. Así que empezó un negocio a mis espaldas, probablemente usando nuestro dinero, el dinero que yo ganaba. Joaco asintió sombríamente, confirmando sus peores temores. «Y apuesto mi sueldo a que tú sigues pagando todas las cuentas importantes de la casa, ¿verdad? La hipoteca, los servicios básicos, los colegios de los niños, todo eso». «Sí, por supuesto, siempre lo he hecho». Ella decía que era más fácil así, admitió Adán, sintiéndose increíblemente estúpido. «Exacto, eso libera convenientemente todo su flujo de ingresos personales para financiar sus pequeños proyectos paralelos, como esta empresa fantasma de coaching. Y, por supuesto, para financiar a sus hombres paralelos también», añadió Adán con una amargura que le quemaba la garganta. «Eso también, lamentablemente,
Parece ser el caso, confirmó Yoako en voz baja. Adán imprimió meticulosamente cada documento encontrado: los registros de propiedad compartida, la licencia comercial conjunta, los artículos archivados sobre las demandas por acoso contra Leo. El creciente rastro de papel contaba ahora una historia innegable de planificación deliberada, engaño sistemático y traición calculada, que se remontaba a meses, quizás incluso años atrás. Esto no había sido, bajo ninguna circunstancia, una simple y impulsiva aventura pasajera, fruto de un momento de debilidad. Esto había sido una estrategia cuidadosamente orquestada a largo plazo para construir una nueva vida a sus espaldas, usando sus recursos. ¿Te das cuenta de lo que todo esto significa realmente, Adán?, preguntó Joaco en voz baja, pero seria, mientras volvían caminando lentamente a su vieja camioneta bajo el sol abrasador de la tarde. «Significa que soy el último idiota sobre la faz de la tierra», respondió Adán con autodesprecio. «No, compadre, significa que ella lleva mucho tiempo planeando dejarte, metódica y fríamente. Lo que a su vez significa», continuó Joaco con una chispa de astucia en los ojos, «que en alguna parte de todo este elaborado plan probablemente ha sido descuidada. Ha cometido errores. La gente que planea con tanta antelación y con tanta arrogancia casi siempre deja pruebas comprometedoras por descuido en algún rincón». Justo en ese momento, el teléfono de Adán vibró insistentemente en su bolsillo. Un mensaje de Sierra. «Papá, ¿podemos hablar lo antes posible? Es urgente, por favor. Nos vemos en la fuente de soda El Rápido, después de que salgas del colegio», le respondió Adán rápidamente. «Mi hija quiere verme», le dijo Adán a Joaco, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Joaco asintió comprensivamente, poniendo una mano en el hombro de Adán. «Bien, eso es muy bueno, compadre. Créeme, los hijos lo ven absolutamente todo, todo lo que los adultos creen tan estúpidamente que están ocultando con éxito». Sierra parecía notablemente mayor de sus 17 años recién cumplidos, sentada sola y tensa en el reservado de vinilo rojo de la esquina de la bulliciosa fuente de soda, El Rápido, revolviendo distraídamente su batido de chocolate con aire preocupado. Había heredado los ojos oscuros e intensos y la barbilla terca y decidida de Adán, pero también, lamentablemente y para su desgracia, la habilidad innata y casi camaleónica de su madre para guardar secretos dolorosos y navegar situaciones sociales complicadas. Hasta ahora, al parecer. «Papá, necesito contarte algo muy, muy importante», dijo Sierra en cuanto Adán se deslizó en el asiento de enfrente, su corazón latiendo con una mezcla de aprensión y expectación. «Dispara, cariño. Soy todo oídos». «Mamá ha estado hablando pestes de ti por teléfono con sus amigas últimamente, diciendo cosas realmente horribles y falsas». «¿Qué tipo de cosas exactamente?», preguntó Adán, preparándose para lo peor. Sierra sacó su teléfono con manos temblorosas, evitando la mirada de su padre. No sabía que podía oír sus llamadas tan claramente desde mi pieza, pero el sonido viaja mucho por la casa cuando está todo en silencio. He grabado algunas partes importantes». Pulsó play en una nota de voz corta que había guardado. La voz inconfundible de Trina, fría, cortante y llena de un desprecio apenas disimulado, sonó ásperamente por el pequeño altavoz del teléfono, contrastando grotescamente con el ruido alegre de fondo de la fuente de soda. «Adán es tan jodidamente patético últimamente, ¿sabes? Cree ciegamente que este matrimonio de fachada todavía significa algo real para mí. Solo estoy esperando pacientemente el momento estratégico adecuado para apretar el gatillo y deshacerme de él definitivamente, como quien se quita un peso muerto de encima». El café que Adán acababa de pedir y que aún no había probado se convirtió instantáneamente en ácido puro y corrosivo en lo más profundo de su estómago revuelto. «Hay más, papá», dijo Sierra en voz baja, casi avergonzada,
como si se sintiera cómplice involuntaria de la traición de su madre. Se desplazó rápidamente por la pantalla de su teléfono hasta encontrar otro archivo de audio. Revisando sus cosas viejas, encontré su teléfono antiguo en una caja olvidada en el fondo del cuarto de la lavadora, el mismo que dijo que estaba completamente roto y que había tirado a la basura hace meses. Reprodujo otra nota de voz, claramente grabada mucho antes, quizás hacía meses. Las voces inconfundibles de Trina y Leo, íntimas, relajadas, conspiradoras, riendo juntos como amantes seguros de su secreto. Voz de Trina. Nunca, nunca se lo esperará. 18 malditos años de matrimonio, y el muy iluso todavía cree ciegamente que le soy fiel. Es casi triste lo ingenuo que es, ¿no crees? Patético, en realidad. Voz de Leo, riendo con suficiencia. ¿Y cuándo piensas decírselo de una buena vez, preciosa? ¿O vas a seguir jugando a dos bandas? Voz de Trina, riendo aún más fuerte. ¿Decírselo yo? ¡Ni loca! No voy a hacerlo yo directamente. Voy a orquestar las cosas para que él lo descubra por accidente. Que parezca una sorpresa desagradable. Que piense incluso que de alguna manera es culpa suya por no haberme apreciado o valorado lo suficiente todos estos años. Créeme, Leo, es mucho, mucho más fácil y limpio así para mí. Menos dramas. Adán dejó su taza de café intacta sobre la mesa de fórmica, con manos que ahora temblaban visiblemente, incapaz de controlar la oleada de furia y dolor que lo recorría. ¿Desde cuándo sabes tú lo de este tipo, lo de Leo? Preguntó con voz ronca. Unos 3 meses, más o menos, desde que empezaron a ser más descuidados con sus llamadas. ¿Y lo de que mamá planeaba activamente dejarte divorciarse? Eso, desde hace más tiempo, admitió Sierra en voz baja. Quizás 6 meses o más. Al principio no estaba segura, pero luego las piezas empezaron a encajar. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Sierra? ¿Por qué dejarme vivir en esta mentira? Los ojos oscuros de Sierra, tan parecidos a los suyos, se llenaron repentinamente de lágrimas que luchó por contener. Porque esperaba desesperadamente estar equivocada, papá, susurró con voz quebrada. Porque quería creer con todas mis fuerzas que mamá, a pesar de todo, no te haría esto de verdad. A nosotros, a nuestra familia. Se sentaron en un silencio pesado y doloroso, por un largo momento, aislados en su burbuja de tristeza, en medio del bullicio normal de la fuente de soda que los rodeaba. Familias riendo mientras compartían una cena temprana, adolescentes coqueteando torpemente en citas primerizas, ancianos discutiendo apasionadamente sobre los últimos resultados deportivos. Adán se sintió completamente desconectado de esa realidad cotidiana, como si estuviera observando su propia vida desmoronarse irremediablemente a través de un grueso y distorsionado cristal blindado. ¿Qué vas a hacer ahora, papá? Preguntó Sierra finalmente, secándose discretamente una lágrima rebelde con el dorso de la mano. Sinceramente, cariño, no lo sé todavía, admitió Adán con una honestidad agotada. Pero sea lo que sea que decida hacer, quiero ayudarte. Estamos juntos en esto, dijo Sierra con una firmeza sorprendente, mirándolo directamente a los ojos. Adán miró a su hija adolescente. La miró de verdad, quizás por primera vez en mucho tiempo, viéndola no como la niña que recordaba, sino como la joven fuerte, perceptiva y valiente, en la que se había convertido casi sin que él se diera cuenta. ¿Cuándo exactamente se había hecho tan mayor, tan perspicaz, tan capaz de ver el mundo con una claridad tan dolorosa, mientras él, su padre, andaba a tientas en la oscuridad, ciego y sordo a la traición que ocurría sistemáticamente bajo su propio techo? Puede que yo no sea exactamente el héroe o el bueno en esta horrible historia al final, Sierra, le advirtió con voz ronca, sintiendo el peso de sus propias fallas y cegueras pasadas. Sierra lo miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de una determinación feroz e inquebrantable
que lo llenó de un orgullo inesperado. Mamá dejó de ser la buena hace mucho, mucho tiempo, papá. Créeme,